Historia del fútbol. El fútbol ya ha cumplido 3 siglos y 2 milenios. Y lo ha hecho con un lenguaje entendible para todos. Ha trascendido en el tiempo sin distinción de raza, color o riqueza, hasta convertirse en el deporte más popular. Incluso ha llegado hasta las fronteras geográficas más inusitadas. A pesar de su universalidad, el fútbol sigue aún dominado por Europa y por Sudamérica. Pero la pregunta es, ¿qué países nos dotarán de nuevos contendientes? Futuro. Solo 7 naciones han ganado la Copa del Mundo. Es como un club privilegiado, un club al que solo unos pocos elegidos tienen acceso. Durante 2 siglos ha sido un premio tentador que parece estar fuera del alcance de algunos, dejando que un grupo de élite lo domine. Los brasileños tienen un potencial interminable en sus jóvenes para crear nuevos jugadores. Inglaterra, con su tradicional incisividad, dedicación y fuerza de voluntad. Italia, con su habilidad para jugar. Argentina está demasiado lejos para poder opinar, aunque me consta que tuvo buenos equipos en el pasado. Alemania también está entre los mejores. Francia, por el momento, acredita mayor nivel que Alemania, Inglaterra e Italia. Estos equipos forman parte de un grupo en el cual a veces uno es mejor que el otro, otras no tanto, pero el grupo siempre es el mismo. ¿En cuánto tiempo entonces se llega a ser miembro de este club sagrado? Alemania ha sido un modelo de consistencia en el mundo del fútbol. Esto se debe a su cultura futbolística, en la cual el país está por delante de los clubes, y eso se refleja en los triunfos de la selección nacional. Cada partido internacional, cada partido de la Copa del Mundo era un acontecimiento especial para mí. Cuando estaba en el campo, rodeado del entusiasmo de la gente, escuchando el himno nacional, sentía una gran emoción por estar jugando para mi país. Brasil es uno de los miembros más renombrados de este club de campeones que es la Copa del Mundo. Toda la cultura del fútbol brasileño se concentra en la selección nacional y en su estilo de juego único. Son la única selección que se ha clasificado para todas las copas del mundo. Todos tienen su estilo propio. Nosotros tenemos nuestra ginga, nuestra forma de movernos, nuestra forma de jugar. Hemos sido campeones del mundo 4 veces. ¿Por qué deberíamos copiar el estilo de los europeos? En 1963, Brasil y Alemania se enfrentaron por primera vez. Entre ambos habían ganado las 3 Copas del Mundo posteriores.
He aquí dos culturas de fútbol diferentes, que se habían desarrollado con independencia una de la otra, y ambas con éxito. Jugar contra Brasil era siempre una gran experiencia. Siempre ha sido una gran selección, conocidos por un estilo peculiar que se diferenciaba de la forma en que jugaban los europeos. Solíamos decir que no éramos capaces de hacer lo que hacían los brasileños con la pelota de una forma tan natural, porque con toda seguridad nos romperíamos las piernas. 56.000 espectadores han acudido al Estadio Olímpico en Berlín para ver un partido muy especial. Brasil, campeón del mundo, y Alemania, campeón europeo, en un partido que promete ser el partido del año. Alemania y Brasil no se habían enfrentado aún en la Copa del Mundo. Siguen siendo los dos miembros más poderosos de la Copa del Mundo. En todos los torneos se han mostrado como potenciales ganadores. El éxito trae consigo el éxito. Pero, ¿ser miembro de este club garantiza un pasaporte para dominar continuamente? En las últimas décadas hemos venido perdiendo calidad. Hasta los años 60, el fútbol brasileño era considerado como algo más propio de los sectores marginales dentro del país. Una actividad en la cual las clases medias y altas tienen muy poco interés. Eso le dio la posibilidad a las clases bajas de jugar fútbol profesional. Desde los años 70 en adelante, esta situación cambió. El fútbol se convirtió en una actividad de la clase media e incluso de la clase alta, con perspectivas de profesionalización. Con la creciente marginación de los pobres y los negros, el fútbol brasileño ha sufrido una crisis de confianza en sí mismo. Luchan por mantener su estatus como los maestros del juego bonito. Alemania también sufrió una crisis. En la segunda mitad del siglo XX, los alemanes solo accedieron a la final de la Copa del Mundo en 2 ocasiones. Sus derrotas en los cuartos de final, tanto en 1994 como en 1998, fueron su peor rendimiento desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un gran problema con la próxima generación para conseguir jugadores de nivel mundial. En los últimos 20 años hemos estado confiando en que somos buenos en los torneos y que tenemos una selección nacional fuerte que sorprendía a todo el mundo. Pero hemos tratado con negligencia a las nuevas generaciones, especialmente en lo que se refiere a la técnica, y estamos pagando el precio. Dentro de 100 años, es posible que el equilibrio de poder en el fútbol mundial haya cambiado radicalmente, quizás en favor de un continente como el asiático, enorme y densamente poblado. Domingo 7 de octubre de 2001. Para los que estuvimos presentes en Shenyang, ese día quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Por primera vez, China se clasificaba para la Copa del Mundo. Clasificarse para la Copa del Mundo es todo un hito en la historia del fútbol chino, dado que empezamos a jugar al fútbol hace solo 40 años. El futuro del fútbol en China es prometedor. Desde que se hicieron las reformas económicas en 1994, el desarrollo del fútbol ha estado influenciado por la demanda del mercado, convirtiendo un simple deporte en una profesión. Con más simpatizantes, más jugadores y con un aumento creciente de su riqueza, China se considera a sí misma como un futuro miembro del club de élite del fútbol mundial.
¿Por qué entonces han tardado tanto tiempo en hacerse con un nombre? Deportes, futbolistas chinos y entrevistas con 2 estrellas olímpicas. Oriente se encuentra con Occidente en el terreno de juego de Highbury, el Islington Corinthians con camisetas blancas contra el equipo olímpico chino. Su dieta de sopa de aleta de tiburón y nidos de golondrina convierte al picadillo de carne británico en una comida honorable. La primera aparición china fue en los Juegos Olímpicos de 1936. Rumbo a casa desde Berlín, hicieron escala en Londres para jugar. Fueron, junto al equipo olímpico japonés, los primeros equipos asiáticos que jugaron en Europa. Después de la toma del poder por los comunistas en 1949, la expectativa era que el fútbol iba a seguir el modelo de todos los países del este, donde una fuerte selección nacional era vista como el símbolo de un régimen fuerte. No fue difícil encontrar jóvenes con talento. El presidente Mao dice: el problema fue que el presidente Mao había insistido en que China se diera de baja de la FIFA en protesta por la presencia de Taiwán. Durante 20 años, los equipos chinos fueron privados de fútbol internacional. La filosofía que estaba detrás del deporte en China contrastaba con la del resto del mundo. Esta era una sociedad donde todo el énfasis estaba puesto en la comunidad. No había lugar para filosofías individualistas, especialmente en fútbol. Aquí no había superestrellas. Hasta cierto punto, esto es un reflejo del espíritu de colaboración. Hay razones que explican por qué este espíritu ha sido tan valorado a lo largo de 5.000 años de historia china. Es un aspecto de la cultura china que tiene mucho peso. Las grandes multitudes y el gran interés en los pocos partidos internacionales que se jugaron, sobre todo contra otros países exiliados de la FIFA, convenció a las autoridades de la necesidad de incorporarse al fútbol mundial. En 1979, China fue nuevamente admitida en la FIFA. El fútbol en China es un deporte muy popular, igual que en el resto del mundo. Es el deporte más popular. China tiene 1.300 millones de habitantes y millones de simpatizantes que han esperado con ansiedad que China se clasifique para una Copa del Mundo. Una vez incorporada a la FIFA, China no lo tuvo fácil. Hubo 4 intentos fallidos de clasificarse para la Copa del Mundo desde 1982. Parecían destinados a no conseguirlo. Le tocó a un veterano de 4 Copas del Mundo, el yugoslavo Bora Milutinovic, llevar a China a la clasificación. El potencial de este enorme país era inagotable. Esto era solo el principio. Formar parte del club de la élite de los ganadores de Copas del Mundo puede tardar décadas. Creo que deberíamos mandar jugadores jóvenes a países más avanzados. Países como los europeos, donde puedan aprender nuevos conceptos e ideas en sus clubes. Ellos vivirían en un entorno más positivo y podrían apreciar las diferencias. Creo que los técnicos también deberían ir al extranjero para aprender. Además, tendrían que aprender a administrar mejor los clubes. El dragón ha despertado de su sueño. El mundo espera que escupa fuego. En la India, como en la China, la superioridad numérica no necesariamente conduce al dominio futbolístico.
Con una población de 1.000 millones y en constante crecimiento, tienen poca o ninguna reputación. Más bien su historia está influenciada por la opinión de que el fútbol en la India es totalmente marginal. Esta idea errónea existe y yo sé que cuando vamos al extranjero, a cualquier Copa del Mundo o a campeonatos europeos, la pregunta frecuente es si nosotros sabíamos que la gente jugaba al fútbol. Esto ocurre con conocidos periodistas deportivos que comparten esta mala información. Todo surge del hecho de que la India juega muy poco fútbol internacional. Esa reputación oculta un fútbol de raza. Su cultura de fútbol se remonta a 1888 y pueden presumir de tener el segundo torneo más antiguo del mundo. En 1948 participaron en los Juegos Olímpicos e impactaron a sus oponentes por dos cosas: su habilidad y por la ausencia de botas de fútbol. En el fútbol olímpico, nuestro primer partido fue contra Francia, y los 11 jugadores lo hicieron descalzos bajo un clima londinense típico. Frío, lluvia, heladas. Tuvimos que lanzar 2 penaltis, y los jugadores, al no tener calzado, tenían los pies helados. De no ser por eso, habríamos ganado el partido. Habríamos ganado a Francia en nuestro primer partido. Lo demás fue muy típico del fútbol indio. Ganábamos por 1-0 hasta el minuto 85, y por falta de personalidad concedimos 2 goles al final, habiendo fallado 2 penaltis. Perdieron por 2 penaltis. India jugando contra Francia. ¿Puedes imaginarlo? Con Francia, que ahora es campeón del mundo. Aquellos sí eran buenos tiempos. En Inglaterra, la selección de la India era muy popular y por jugar descalzos fueron invitados por la propia reina. Cuando la reina los invitó, demostró estar muy complacida y sorprendida de ver que un muchacho descalzo podía lanzar un balón a 70 metros y en condiciones invernales. La reina parecía tan sorprendida. Allí, en el Palacio de Buckingham, todos empezaron a mirarle las piernas y a comentar el hecho. Más adelante, la FIFA prohibió jugar sin botas, decisión que motivó el alejamiento de la India de la final de la Copa del Mundo de 1950. Aunque la India fue sede y ganó el primer torneo de los Juegos Asiáticos un año más tarde, la verdad es que ha luchado siempre con sus aliados continentales, pero sin poner mucho empeño. En contraste, en casa, sus equipos han recibido mucho apoyo. Sobre todo el East Bengal y el Mohun Bagan, fieros rivales con una larga y orgullosa historia. Desde 1924 ha crecido la rivalidad étnica entre East Bengal y Mohun Bagan. Es el derbi del fútbol indio. El promedio de espectadores es de unos 70.000. Gente de Bengal Este, familias que provienen de allí, de lo que ahora es Bangladesh, apoyan a East Bengal y se hereda la afición en la familia. Es algo similar al Celtic contra el Rangers. Aunque el Mohun Bagan contra el East Bengal atrae mucho público, la popularidad de los partidos se ha visto eclipsada por el éxito que tiene el cricket en la India. Mientras las familias consideran que el cricket es una forma de vida aceptable, miran al fútbol con desdén, dejándolo que luche con sus propios recursos financieros. En la India el cricket es más fuerte porque se ha vendido muy bien en el mercado. Ha sabido administrarse bien. Si miras hacia atrás, unos 10 años, el cricket no era un gran evento. Pero ahora lo es porque el propio cricket se lo ha ganado. En la India, las estrellas deportivas más importantes son los jugadores de cricket, no los futbolistas. Y el fútbol ha sufrido este hecho. Pero cuando en 1999 Baichung Bhutia se convirtió en el primer jugador de la India fichado por una liga importante, este desequilibrio empezó a modificarse. Baichung es una leyenda por haber dado este paso revolucionario e irse a Inglaterra y jugar para el Bury Football Club. Es como el primer hombre en subir al Everest. Él hizo lo mismo, abrir el camino. Si no logra nada más que dar a conocer en Europa que en la India hay fútbol, será suficiente. Por lo tanto, Baichung ha jugado un papel revolucionario. Ha representado una especie de canto de esperanza para el fútbol indio. Sabemos que puede ser capaz de darle un impulso al fútbol en la India para que los jugadores tengan una actitud más profesional. Comparado con la India y la China, el Oriente Próximo está escasamente poblado. Su lucha por formar parte de la estructura del fútbol mundial está marcada por su riqueza. Desde los años 50 en adelante, se encontraron grandes reservas de petróleo en Arabia Saudí y en todo el Oriente Próximo.
Sus gobernantes se transformaron en billonarios y el fútbol, que hasta 1959 había sido prohibido en algunos países, se vio cortejado por amorosos patrones. Comprar el éxito no sería fácil. El Oriente Próximo no tenía tradición en fútbol y la gente practicaba la fe musulmana, enfrentada con el estilo y la forma de vida que el fútbol impone a sus jugadores. Jimmy Hill, un jugador inglés, entrenador y locutor radiofónico, fue contratado por la familia real saudí en 1976 con el cometido de crear una selección nacional digna de un rey. Fue una oferta muy gratificante desde el punto de vista económico, porque Arabia Saudí es un país muy rico. Por otro lado, no fue fácil por varias razones. Para ellos, lo más importante era que estábamos preparando una selección nacional para ganar la Copa del Mundo y todavía no estaban en posición de lograrlo. Como era obvio, tenían dinero para pagar las instalaciones, por lo tanto, estas fueron mejorando gradualmente. Un estadio grande, había este tipo de cosas. Tuve a mi disposición los mejores preparadores físicos para poder hacer bien mi trabajo, pero en esa época no estábamos en la etapa de grandes entrenadores que preparaban a jugadores de primera línea. Contraté técnicos que dominaran los aspectos básicos de la preparación, que fueran sensatos, honrados, que supieran trabajar bien en aquellas condiciones. Los jugadores saudíes no se adaptaron nunca al estilo de juego inglés. En cambio, fue la llegada de un gran contingente brasileño el que cautivó la imaginación de ese país del Oriente Próximo, rico en petróleo, pero pobre en trofeos. Parreira, Zagallo y Didi, todos unas leyendas, llegaron en los años 70 y echaron al viento su propia magia brasileña. Hasta nuestra llegada allí en 1976, los equipos árabes no habían conquistado ningún título de importancia internacional. Allí empezó realmente una nueva era para el fútbol árabe, para el fútbol de esa región del Oriente Próximo. Arabia Saudí fue a la Copa del Mundo, los Emiratos fueron a la Copa del Mundo, Kuwait fue a la Copa del Mundo en 1982. Esto mostró el trabajo hecho y las mejoras técnicas a nivel internacional. Aun cuando Oriente Próximo muestra indicios de haberse transformado, es poco lo que han logrado como para sugerir la idea de desafiar a la élite global. Parreira llevó a Kuwait a la Copa del Mundo en 1982, donde quedaron últimos de su grupo. Otros equipos llegaron, pero fracasaron en su intento. Aún hay una pregunta sin respuesta. ¿Puede el dinero sustituir a la habilidad, a la pasión, a la historia? En Extremo Oriente, donde el fútbol lucha una vez más por ser reconocido, surge una historia diferente. Se ha dicho con frecuencia que África iba a ser el primer continente que disputara a Europa y a Sudamérica el dominio dentro del panorama futbolístico. Pero es muy significativo que fuera Asia la elegida como sede para la primera Copa del Mundo del nuevo milenio. Gigantes en la economía del mundo, Japón y Corea del Sur decidieron que el fútbol asiático debía despertar de su sueño y catapultarse hacia las filas de la élite global. Son tiempos muy importantes. Se está creando una nueva época. No solo afecta al fútbol japonés, sino también al fútbol del noreste asiático en el siglo XXI. Es el inicio de una gran oportunidad. Pero es una alianza no carente de historia. Ambos tienen mucho que probar a nivel político y a nivel deportivo. Cuando se anunció que la primera Copa del Mundo del siglo XXI
tendría lugar por primera vez en Asia y que dos países compartirían la titularidad de la sede, pensé en todos los problemas existentes entre Japón y Corea del Sur. Pero me di cuenta de que podría ser una oportunidad para ambos, pese a su larga y difícil historia. Espero que sea una gran oportunidad para nosotros. Esta tensión ha definido tanto sus destinos políticos como los destinos del fútbol. Corea se convirtió en colonia de Japón en 1919. Después de esa fecha, la gente empezó a jugar al fútbol con la esperanza de derrotar a Japón. En 1936, los japoneses enviaron a su selección a los Juegos Olímpicos de Berlín. Se decidió que los jugadores coreanos y sus colonizadores japoneses jugaran un partido para saber cuál era el mejor plantel. Desgraciadamente, ese espectáculo que aparentaba integración fue solo eso, un espectáculo. El equipo coreano ganó el partido. Se suponía entonces que el equipo olímpico se formaría con coreanos. En la realidad se formó casi por completo con japoneses. Solo incorporaron a dos coreanos, Kim Yeon-sik y Kim Hong-ga. Los dos se convirtieron en uno cuando en un partido amistoso preolímpico, Kim Hong-ga decidió ignorar el consejo táctico de su entrenador japonés. Aunque su desobediencia les hizo ganar el juego, Kim fue defenestrado. Su entrenador no dejaba de culparlo. Él pensó que si hubiera sido japonés, no lo habrían tratado de esa manera. Así que golpeó a su entrenador con una vasija de madera. Renunció a su puesto y volvió a Corea. La actitud individualista de Kim a favor de la autonomía coreana no afectó demasiado a Japón, que siguió adelante y derrotó a Suecia con un impresionante 3-2 en su primer partido olímpico. 9 años después, Corea lograba su independencia. Los japoneses fueron obligados a dejar el país y el paralelo 38 establecía el límite entre el norte y el sur. Soy de Corea del Norte. En invierno, poco después de la liberación, fui por mi cuenta hasta la frontera y crucé el paralelo 38 hacia el sur. Cuando llegué a ser jugador nacional, no le pude decir nada a mi familia. No había forma de decírselo. Era imposible mandarles una carta o llamarles por teléfono. Pero en Corea del Norte sí era posible escuchar la radio. Ellos podían sintonizar Radio Seúl, aunque podían arrestarte si te cogían escuchándola. A mi padre eso le tenía sin cuidado. Así que oyeron mi nombre por la radio y a continuación que había sido elegido como jugador para la selección nacional. Hong vivió lo suficiente para lamentarse de este cambio de lealtades. En 1948, los coreanos fueron a los Juegos de Londres, donde después de una memorable victoria contra México, fueron derrotados por Suecia, los eventuales campeones. Perdimos por 12-0. Fue la peor derrota de todos los tiempos. Yo era el portero en ese momento y me echaron la culpa de todo. Los conté hasta llegar a 9, porque los estadounidenses habían perdido 8-0 contra Italia. Por lo tanto pensé, somos peores que los americanos.
Los que jugaron en los Juegos de 1948 llegaron a un país que estaba al borde de lo que sería una larga y sangrienta guerra civil. Cuando se firmó el armisticio en 1953, el fútbol ya era historia. Un año más tarde, la pasión se encendía nuevamente. La clasificación para la Copa del Mundo en el torneo de 1954 significaba un encuentro con los japoneses. El presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, tenía un sentimiento ambivalente frente a este evento. Dicho en otras palabras, el señor Syngman Rhee apretó los dientes con indignación cuando oyó las noticias acerca del partido contra Japón, porque era una cuestión externa e interna a la vez. ¿Cómo podrían venir los japoneses a Corea? Rhee denegó el permiso para que los japoneses vinieran a Corea a jugar el partido local y ambos partidos se jugaron en Japón. Se habían abierto nuevas heridas y después de un empate a 2 en el primer partido, los jugadores coreanos recurrieron a un soterrado sentimiento nacionalista y llenos de furia se propusieron ganar el partido. Los vencimos por 5-1. Y dentro del estadio japonés vimos por primerísima vez nuestra bandera junto a la de ellos. Habíamos ganado. De regreso a Seúl, el equipo desfiló por la ciudad y fueron aclamados como héroes por una nación que no había perdonado ni olvidado la ocupación japonesa. Cuando las celebraciones terminaron, comenzaron los problemas para Corea. Les esperaba un épico viaje y llegar a Suiza apesadumbrados por los muchos errores cometidos. Cuando estaban en el avión, descubrieron que el traje que era el uniforme del equipo, sobre todo los pantalones, se encogía debido a la mala calidad de la tela. Cuando llegaron al aeropuerto de Suiza, los pantalones definitivamente se habían encogido. El equipo sentía vergüenza cuando la gente les preguntaba si esa era la moda en su país. Los coreanos levantaron la moral cuando recibieron la promesa de que hasta el último jugador tendría la oportunidad de engrandecer el escenario de la Copa del Mundo. Creíamos que era la primera y última oportunidad para jugar en los partidos de la Copa del Mundo. Nuestro equipo tenía un plantel de 20 jugadores y en esos tiempos no se permitía sustituir a los jugadores. Por lo tanto, cuando tuvimos que jugar con Hungría, jugaron 11. El segundo fue con Turquía, y allí jugaron los que no lo habían hecho en el partido anterior. Aunque la idea fue encomiable, la decisión de Corea dio como resultado 2 derrotas desastrosas. Los coreanos pagaron más de 10.000 libras por su largo viaje en avión y a cambio habían recibido una paliza de 9-0 por parte de los húngaros. Ahora parecía que iban a recibir el mismo tratamiento por parte de Turquía. A pesar de todo, el buen humor casi irrefrenable de los coreanos nos hacía recordar que para ellos la batalla más importante había sido ganada. En estos días en que el deporte internacional se ha vuelto tan importante, es un placer ver con qué espíritu deportivo los coreanos aceptaron su derrota. Es una lección para todos aquellos que son derrotados en estas series. 2 años más tarde, Corea ganó la primera Copa Asiática. Con la confianza restablecida, los coreanos ya tendrían una plataforma desde donde lanzarse para la Copa del Mundo de 1958. La Asociación Coreana de Fútbol recibió un formulario de la Copa del Mundo enviado por la FIFA. Un director ejecutivo que llevaba esos temas le solicitó a un empleado que rellenara el formulario y lo reenviara. Pero él lo dejó en un cajón del escritorio y se olvidó por completo. Estos inconvenientes han contribuido a que nos formemos una idea sobre Corea y que no nos deja en muy buena posición.
Finalistas en la Copa del Mundo en el 86, 90 y 94, los ubica en los primeros lugares del continente, la cara del fútbol asiático. Por contraste, los japoneses han pasado más desapercibidos y solo organizaron un evento importante en los años 90. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. En mayo de 1993 se inauguró la Liga Japonesa, la primera liga de fútbol profesional de Japón. En el partido de apertura, Verdy, uno de los equipos más fuertes del momento, jugó contra el Marinos y mucha gente vino al Estadio Nacional. Fue realmente un evento emocionante y muchos lloraron. Por primera vez, el fútbol de alto nivel estaba siendo organizado en Japón. Durante los 3 años siguientes, la liga japonesa fue creciendo hasta alcanzar proporciones jamás imaginadas. Aunque la liga japonesa anunció la llegada de grandes profesionales del fútbol a Japón, el juego tenía una historia mayor de la que muchos creían. Muchos japoneses creían que el fútbol japonés empezó con la inauguración de la Liga Japonesa. Pero no fue así. La gente que sí conocía el fútbol japonés se molestaba con esa afirmación, porque la Liga de Fútbol japonés tenía más de 80 años. Más allá de la formación de su asociación, existe una historia muy significativa, ya que los japoneses podrían argumentar que fueron uno de los exponentes más antiguos del juego. Kemari, un deporte jugado hace más de 1400 años, demostró que los juegos de pelota ya eran populares entonces. En el siglo XX fue el béisbol y no el fútbol el que tuvo mayor repercusión. El béisbol tiene una larga historia en Japón. Fue el primer deporte que llegó al corazón del pueblo japonés, antes que el fútbol. Los japoneses se sentían poco atraídos por el fútbol. Pero después de su derrota en la guerra, comenzó allí un periodo de enorme esfuerzo para la reconstrucción y el crecimiento económico. Crecimiento que iba a gestar grandes corporaciones japonesas y al mismo tiempo una oleada de jugadores. Entre estos estaba Yasuhiko Okudera, que entre 1977 y 1986 hizo una gran carrera en Alemania. Jugadores como Yasuhiko Okudera eran muy importantes para incrementar la confianza de los jugadores japoneses, para reafirmar que ellos también tenían habilidad para jugar en equipos de primera en un campeonato como la Bundesliga. Fue Okudera el que les enseñó que eso era posible. Pese al éxito de Okudera, no fue hasta la aparición de otros 3 jugadores que el fútbol japonés logró emerger de las sombras. En 1990, el fútbol reemplazó al béisbol en el programa de la escuela primaria. El mismo año, una famosa serie para niños llamada Capitán Tsubasa fue emitida por televisión, y desde entonces el fútbol comenzó a ser más popular. Los jugadores de la liga japonesa de hoy crecieron viendo ese programa. Un año antes de que Tsubasa irrumpiera en la pantalla, Zico, la leyenda brasileña, fue a Japón para entrenar al Kashima. El fútbol siempre existió en Japón, pero no de forma profesional. Por lo tanto, crearon una liga porque creyeron que sería un buen espectáculo. Creí en ese proceso. Por eso decidí venir a Japón en 1981. Solo tenía en mente ofrecer mi experiencia como profesional y enseñar a los jóvenes japoneses, pero nunca pensé en jugar.
Desgraciadamente, su calidad técnica era tan baja que a mis 39 años me vi jugando otra vez. Y al mismo tiempo tenía la posibilidad de enseñar a los jóvenes japoneses dentro y fuera del terreno de juego. Todo lo que Japón necesitaba era un Zico local, un Tsubasa real, alguien que pudiera encarnar al personaje del cómic. Lo encontraron en un lejano lugar, jugando al fútbol con el Flamengo en Brasil. A los 15, 16 años, eres realmente un crío. Pero yo llegué a ser profesional no sé cómo. Todo lo que pensaba entonces era ganar dinero. Esa era una forma infantil, simplista de pensar. Creía que si yo iba a Brasil, no tendría que hacer los deberes del colegio. Todo lo que haría sería convertirme en un profesional y mejorar mi fútbol. Al volver a Japón en 1991, Miura generó un gran interés en los medios de comunicación. Sus experiencias en Brasil se relataban con detalle, mientras que su papel estelar en el Nissan, en la Copa Emperadores 1992, confirmó su prodigioso talento. Tal vez lo más importante fue que en un país obsesionado por modas y tendencias, su buena imagen le convirtió en el sueño de los publicistas. Todo lo que él llevaba era admirado e imitado por un ejército de seguidores. Fue detrás de esta explosión de interés cuando se formó la Liga Japonesa. Mucha gente creía que el fútbol había llegado en 1991. Pero aquellos que lo practicábamos sabíamos que había sido mucho antes. Muchas de las personas, tanto los mayores como los jóvenes, no sabían nada sobre fútbol. Ahora tenemos la Liga Japonesa con jugadores extranjeros, jugadores experimentados y entrenadores venidos desde muy lejos. Ahora conocemos mucho mejor el mundo del fútbol. A nivel internacional, Japón tiende a jugar por debajo de sus posibilidades. Clasificados para su primera Copa del Mundo en 1998, fueron incapaces de ganar un simple partido. El gol de Nakayama destaca aún más la decepción respecto al torneo. Sin embargo, en la Copa Asiática se han logrado éxitos limitados que sitúan a Japón un poco más próximo al nivel de sus rivales asiáticos. Desde que ganaron la Copa Asiática en 1992, no han vuelto a lograr ningún buen resultado hasta que ganaron nuevamente la Copa en Líbano, bajo la dirección del entrenador Philippe Troussier. Recuperar el título fue muy importante para demostrar a otros países que habían alcanzado un nivel internacional. Exceptuando la actuación de Corea del Norte en 1966, el fútbol asiático no ha podido poner en peligro el orden futbolístico mundial establecido. Como consecuencia, el premio que significó el campeonato de 2002 para Japón y Corea del Sur descarga sobre ellos una gran responsabilidad para su progreso. En efecto, desde un punto de vista global, los equipos sudamericanos y africanos han tenido infinitamente más éxitos que los asiáticos. No obstante, al celebrarse la Copa del Mundo en Japón, los japoneses podrán observar el fútbol de alto nivel de primera mano,
Y esto debería levantar el listón del fútbol en Asia. Mientras que los triunfos de los asiáticos en el torneo dispararán su proyección mundial, el progreso sostenido continuará dependiendo del apoyo del ente regulador del fútbol, la FIFA, cuyo mandato es ayudar y promover naciones nuevas. Yo tengo la esperanza de que la FIFA apoye tanto a Asia como a África de forma continuada hasta que el nivel de su fútbol pueda alcanzar el nivel del fútbol de Europa o el de Sudamérica, de tal manera que la calidad del fútbol en los 4 continentes pueda alcanzar un desarrollo parecido. Es un sueño que tienen muchos, que la brecha entre las naciones del mundo desaparezca, dejando a la mayoría de los países, aunque no sea a todos, en igualdad de posibilidades. Aunque sea una fantasía, es un modelo al que aspiran también a nivel individual, ya que los jugadores con talento en cada rincón del mundo firman contratos con las grandes ligas. El fútbol se practica en todo el mundo. Se juega en todos los países y todos aman este deporte. Se puede encontrar muy buenos jugadores incluso en países donde el fútbol no está muy desarrollado. Una superestrella puede venir de Somalia, otro podría provenir del Nepal, y ambos podrían estar jugando para el Milán o para el Manchester United o para el Barcelona o el Real Madrid en apenas un par de años. Este es un deporte universal y todos quieren jugarlo y hacer de él algo grande. El tiempo nos dará la razón. El fútbol ha recorrido un largo camino. En el transcurso de 2000 años, se ha trasladado desde los patios de la nobleza japonesa hasta los campos de juego de las naciones más pobres de la tierra. Pasando por penas y glorias, se ha convertido en una de las pocas cosas universales. Una experiencia única y compartida. El juego bonito.